Señor presidente, señorías, supongo que esa reflexión de Quevedo también se debería aplicar al propio Parlamento. Miren, lo que mal empieza, mal acaba. Y nosotros presentamos, señor López, una enmienda que pretendía abrir el foco sobre la sindicatura de cuentas. Y entonces, si usted me lo permite, nosotros vamos a poner otro marco. Miren. Los malos ejemplos, generalmente a los seres humanos nos gustan mucho. ¿Sabe por qué? Porque nos generan buena conciencia y podemos ir tranquilos para la cama diciendo yo no soy como ese. ¿De acuerdo? Sin embargo, los buenos ejemplos nos inquietan y nos hacen removernos en la silla. Eso generalmente suele generar actitudes de fariseísmo y puede afectar a personas individuales, pero también a parlamentos. Y nosotros queríamos abrir el marco porque lo que no queremos es que este Parlamento haga un ejercicio de fariseísmo. Y le voy a decir una cosa, y también al señor Llamazares. Efectivamente, la sindicatura es un órgano de este Parlamento. Entonces, este Parlamento tendrá algún tipo de responsabilidad de lo que haya pasado en la sindicatura de cuentas en los últimos 10 o 13 años. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces vamos a hablar aquí ahora de responsabilidad política. ¿Cuál es la historia de la aparición de la sindicatura de cuentas? Absolutamente importante. Los gobiernos necesitan un control y los asturianos delegan en un Parlamento y el Parlamento ejerce ese control. ¿De acuerdo? Por medio de la sindicatura de cuentas y por medio de otro tipo de iniciativas. Esto, pese a lo que diga el Gobierno, no es bloquear la actividad del Gobierno, como tampoco lo es pedir comparecencias respecto a una ley de crédito. Eso no es bloquear, eso es que nosotros hacemos nuestro oficio. Bien, respecto al tema de la sindicatura, efectivamente, había que reequilibrar los poderes. ¿Y dónde estábamos? ¿Dónde estábamos en el año 2005? En que el bipartidismo imperfecto había tomado el asalto la mayor parte de las instituciones del Estado. Cajas de ahorros, en fin, hay una larga historia al respecto. Y entonces la sindicatura va a sufrir ese síndrome. Y por eso se inventa el triunvirato. Por cierto, en la historia de Roma con unos efectos nefastos. Y los partidos políticos, en este caso concreto, el Partido Socialista y el Partido Popular, no tienen ningún problema en nombrar como síndicos a dos personas de una amplia trayectoria política. Esto es un disparate, porque se trataba de fiscalizar al gobierno socialista, porque tanto la señora Mercedes Fernández como el señor Avelino Viejo eran dos personas que venían de una trayectoria política larga y extensa. Aquí comenzó la cosa, y miren, tengo yo aquí el resultado de las votaciones, y la candidatura se presentó conjunta, y hubo 40 votos a favor. 40 votos a favor y ninguno en blanco. No me interrumpa, por favor, ¿eh? Señor presidente, pido amparo. Señorías, 40 votos a favor. Un momento, señor Fernández Bartolomé. ¿De acuerdo? Esto no... Sí, ha pedido amparo y yo se lo concedo. Y pido a los miembros de la Cámara que respeten a quien está en el uso de la palabra. Prosiga. Bien, esta elección se produce... La ley es del año 2003. Esta elección se produce en el 2005. Y el primer informe es del 2007. 4 años de luchas partidistas por controlar el órgano, que ya nace viciado, porque este órgano tenía que ser delegado de la Junta, pero independiente desde un punto de vista técnico. Eso parece una cosa evidente. ¿Y saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa durante estos años? Que se está gestando el mayor caso de corrupción de la historia de Asturias, el caso Marea. ¿De acuerdo? Se está gestando el caso Marea. Cientos y cientos de contratos funcionando por ahí al albur. ¿Y qué hace la sindicatura? Nada. No hace absolutamente nada. No hubo ninguna auditoría que pusiera algún tipo de sospecha sobre un procedimiento como fue el del caso Marea, que fue de corrupción chusquera, porque no era alta ingeniería, en fin, hecha por unos economistas de Harvard, sino una cosa absolutamente, como acabo de decir, chusquera. Y tampoco la sindicatura hizo absolutamente ningún tipo de autocrítica, ni
dijo nada de que hubiera tenido fallos de control, en absoluto. ¿Qué se ha añadido, sin embargo, en esta época de la Sindicatura de Cuentas? El escándalo del robo, ¿vale?, de unos mails, de unos correos electrónicos que tenían como protagonista a la secretaria general, también una reconocida militante del PSOE, que ahora está en el Consejo Consultivo. La señora Rosa Picó. Eso fue lo que salió de la prensa en relación con la sindicatura. O sea, se estaba produciendo a la par el caso Marea y resulta que lo que está saliendo ahí en estos momentos es que no sé quién robó, creo que para escándalo de los asturianos. Y en el año 2012 se vuelve a producir una elección y cambian los protagonistas, pero vuelve a aparecer el triunvirato. Lo que pasa que en este caso el PSOE, el PP quedó fuera, Foro e Izquierda Unida. Por tanto, la indignación farisaica, bienvenida sea, pero no eximamos a este Parlamento ni a los partidos políticos que hay en este Parlamento de la responsabilidad que les toca en toda esta historia. Y si ahora toca evaluar a la Sindicatura de Cuentas, que toca, será para saber cómo hemos llegado hasta aquí, porque nos va a dar luz y nuestro grupo va a hacer propuestas concretas al respecto de por dónde debemos caminar. Esto no se reduce solo a caza mayor. Esto es un cuestionamiento, porque usted dio una perspectiva, iba a decir, casi sindical, y nuestro grupo quiere dar una propuesta de tipo político. Es más, las conclusiones del caso Marea, y fíjese para qué sirve un órgano, el presidente de la comisión del caso Marea no las pudo llevar a la Sindicatura de Cuentas. ¿Y sabe dónde las tuvo que llevar? Al Tribunal de Cuentas. El colmo de los colmos. Eso sí que es malgasto de dinero público. Y luego falló el Tribunal de Cuentas. Podría continuar por esta senda, porque podríamos hablar de Sogepsa, podríamos hablar de muchas empresas, podríamos hablar de HITPA, dónde estaba la Sindicatura de Cuentas, y podríamos hablar de los fondos mineros y del uso de los fondos mineros. ¿Dónde estaba la Sindicatura? Por tanto, claro que necesitamos a la Sindicatura de Cuentas, pero una Sindicatura de Cuentas que no esté politizada. Y el modelo que tenemos nació con ese nivel de politización, lo mismo que el Consejo del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional o Radio y Televisión Española o los medios públicos de comunicación. Y que con eso es con lo que hay que acabar. Por eso nosotros queríamos ampliar, como le estoy diciendo, este foco. Miren, efectivamente, se dijo antes, si el prior juega a los naipes, que no harán los frailes. Los asturianos, los ciudadanos asturianos, la política asturiana, la defensa de la buena política asturiana y la defensa de este Parlamento piden una evaluación sincera de lo que ha significado la sindicatura en estos 13 años y que seamos capaces de llegar a un acuerdo importante para despolitizar. Y el tema de la plantilla no es nada más que una derivada de esta politización, absolutamente, para despolitizar un órgano en el que nosotros creemos y fundamental para poder hacer oposición política, que es la Sindicatura de Cuentas. Ahí, en esto, evaluación integral y propuesta, ahí nos van a encontrar. Vamos a aprobar la reprobación. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Tiene la palabra Foro Asturias.